apareció primero como la estrategia de supervivencia que se inventó espontáneamente la población indígena sobreviviente del exterminio del siglo XVI y que no fue expulsada hacia regiones inhóspitas. Aunque su enfoque predomina la vida citadina colonial y no el mundo rural donde la resistencia fue mayor y el mestizaje cobró otras formas, es importante su señalamiento respecto que esa estrategia de resistencia fue adoptada no solo para sobrevivir a la amenaza de la barbarie, sino ante la imposibilidad de construir y reconstruir los mundos antiguos. Por ello, aunque esa integración haya significado que ya no se pudiera salir de los códigos de la modernidad capitalista hasta ahora, también significó que los propios códigos indígenas vivan silenciosamente, se desplieguen de manera lenta, aunque omnipresente e indetenible. Y es desde aquí que, según la tesis de Echeverría, se prolonga lo político y lo fundador de otras formas de sociabilidad que están presentes en la vida cotidiana de América Latina actual, cuya característica es su fidelidad a la dimensión cualitativa de la vida y su mundo bajo una convivencia en mestizaje. En Echeverría, pues, la idea de modernidades múltiples y de modernidades alternativas cobra otro sentido. En el caso de modernidades múltiples, no solo implican adaptaciones creativas informadas culturalmente a la modernidad en general, sino resistencias creativas a la modernidad realmente existentes, a la modernidad capitalista cada vez más americanizada. En el caso de modernidades alternativas, el objetivo político sería una modernidad verdaderamente alternativa que trascienda el proyecto de la modernidad capitalista. Paso a esa hipótesis sobre el proceso boliviano. Muchas formas de pensamiento en torno a la modernidad y sus alternativas han tenido y tienen expresiones propias en la lucha política e intelectual en Bolivia. En particular, el complejo de cosas resumido en el par modernidad-colonialismo y el par modernidad-capitalismo fueron abordados por el indianismo-catarismo, por el marxismo crítico boliviano de los años 70, 80 y ahora también en los 2000. Conectando con Chatterjee, Silvia Rivera argumentó la idea de una modernidad indígena formada a partir del trajín colonial de la coca, que se expresó como rebelión política en las grandes sublevaciones indígenas del siglo XVIII, contemporáneas de las grandes revoluciones modernas, idea que es sostenida por ella hoy en relación al movimiento campesino cocalero y su demanda de despenalización del cultivo de la coca y que se extiende a otras poblaciones indígenas, urbanas y rurales. Por su parte, René Zabaleta Mercado desarrolló la versión marxista local de la idea de sociedad abigarrada, explorando como Echeverría la posibilidad de una modernidad alternativa verdadera sobre la base de las resistencias barrocas a la modernidad capitalista, a partir de la presencia de estructuras socioeconómicas diversas, comunitarias, no siempre articuladas, salvo en momentos que llamaba constitutivos como
es el que vivimos en el presente. Con la inercia de tradiciones teóricas señaladas, la discusión se complejizó al ingresar al siglo XXI con las transformaciones políticas y económicas que indujo la resistencia nacional popular al neoliberalismo y la emergencia de un poderoso movimiento campesino indígena que viene con una recuperación o restablecimiento de nociones y elementos discursivos indígenas que están cambiando la cultura política de la propia política, las relaciones entre Estado y sociedad, los sujetos de la política, con la revalorización de prácticas de autogobierno comunitarias y formas de autorrepresentación. Esas transformaciones vienen además con cambios culturales en imaginarios de futuro basados en la memoria del pasado, como es la recuperación de nociones, saberes y prácticas socioeconómicas y culturales atribuidas a las comunidades campesino-indígenas bajo el concepto del vivir bien. Vivir bien aparece como una ética civilizatoria. En la revolución política boliviana actual, efectivamente, el rasgo central es el protagonismo del movimiento social campesino indígena con su crítica y cuestionamiento al presente neoliberal y su participación activa en la redefinición de la identidad del país mediante un proceso constituyente de refundación del Estado y actualización de su sociedad a partir del carácter pluricultural y multisocietal del país. Por tanto, se trata de un desafío enorme de recreación de un Estado plurinacional a la vez unitario, social, democrático y soberano, y del reconocimiento de estructuras socioeconómicas diversas dirigidas por el Estado, reconocidas bajo el concepto constitucional de economía plural. Ello introduce la necesaria articulación de lo individual con lo comunitario. En este contexto se viene ubicando esta noción ética del vivir bien como principio que cifra aspiraciones, esperanzas y expectativas de una nueva socialidad humana y de una vida social natural armoniosa. Se entiende el vivir bien como paradigma social, económico y cultural alternativo a la modernidad capitalista industrial occidental, por cuanto su sentido semántico, según diversos autores, se origina en la filosofía de vida de los pueblos indios andinos, cuya economía preservaría sus rasgos originarios y se reproduciría en un espacio casi cerrado. Sería equivalente a la palabra aymara suma camaña, cuyas acepciones, vivir en paz, vivir a gusto, convivir bien, vida dulce, o criar la vida del mundo con cariño, darían a la vida un sentido más pleno, biológico, humano y espiritual en el cosmos entendido como universo que incluye la Madre Tierra y las comunidades sociales. Se trata de una ética valiosa, superpuesta y contradictoria con la acumulación de capital a partir de su énfasis en la dimensión cualitativa del mundo de la vida y privilegio por el valor de uso de una filosofía, actitudes y prácticas aparentemente no racionalista y propia de las sociedades andinas ancestrales. Por ello, de una noción que sugiere el restablecimiento de la memoria del pasado para renovar la sociedad presente de cara al futuro, con la ventaja de una presencia de estructuras multisocietales en el país. Pero esta
del vivir bien, si bien se asienta en saberes culturales de estructuras comunitarias, tiene por delante varios desafíos más allá de moverse aún en el plano de las construcciones filosóficas y normativas. En este plano, con todo, representa una nueva forma de modernidad al referirse a lo que la sociedad boliviana debería llegar a ser como un todo, una sociedad que afirme la defensa de la vida en comunidad y en armonía con la naturaleza, bajo principios de reciprocidad, solidaridad, sin riesgo de quedar aprisionada en territorialidades acotadas en un contexto de vigor de las mezclas socioculturales y económicas y de predominio capitalista. ¿Qué procesos, usos, valores convergen en esa estrategia hacia el vivir bien? ¿Qué predisposiciones subjetivas pueden cristalizar ese horizonte? ¿Qué posición y fórmulas políticas permitiría rebasar el vivir bien como tipo ideal de sociedad y convertirse en la nueva cultura que genere una nueva socialidad, instituciones y acciones políticas orientadas a su logro y que convenzan al conjunto de la sociedad y reconstruyan las instituciones a partir de acuerdos mínimos sobre su sentido como horizonte compartido? Son preguntas sin respuestas. Sin embargo, más allá de que no hay duda que es una ética superior a la valorización y acumulación de capital, al individualismo a secas y al antropocentrismo, tiene por delante el desafío de disputar el sentido de las instituciones y la subjetividad, dado el importante proceso de modernización de amplias poblaciones indígenas. Por otro lado, al menos en lo que se considera una transición o fase inicial de un proceso de transformaciones de largo alcance, este horizonte del vivir bien no parece estar del todo conectado con los lineamientos políticos y procedimientos prácticos en curso. En el discurso y práctica oficial, estos procedimientos y lineamientos se han resumido en un nuevo horizonte de época sustentado en tres ejes estratégicos: Estado plurinacional, autonomías e industrialización, en el marco de una economía plural. Es una cita textual. Es decir, se resumirían en un nuevo etos barroco que, de un lado, reinventa la presencia campesino-indígena y estructuras comunitarias y de autogobierno en la construcción del Estado plurinacional y de las autonomías, y de otro lado se abre a la persistencia del otro, el capitalismo industrial, si bien bajo control estatal. En el caso del Estado plurinacional y las economías, se debe remontar el Estado-nación para reconfigurarse como forma política de relación emergente de la condición multisocietal y cristalizada en una multiinstitucionalidad macrosocial y cultural que parte del cuestionamiento a la forma monocultural del poder político e instituciones públicas, si bien manteniendo las estructuras de los órganos estatales preexistentes con apertura a las formas de autogobierno en la forma de autonomías indígenas y de derechos colectivos y hacia una justicia plural. Se mantiene también el mecanismo electoral para la selección y elección de representantes para formar los órganos de poder estatal y se reconocen usos y costumbres en la designación de representantes y autoridades de las comunidades.